Buenos días, estimados estudiosos. Damos inicio a la videoclase relacionada con el tema de análisis de vulnerabilidad. Para tal efecto, vamos a revisar el material que tengo en una plantilla PowerPoint para mayor ilustración. Eh, por favor, las preguntas que tengan, por favor, hacerlas al final de la clase. Recuerden que esas clases quedan guardadas, son grabadas y posteriormente son cargadas como material complementario en su plataforma de Canvas. Bueno, entonces de acuerdo al diseño curricular y de acuerdo a la programación, vamos a ver este tema que es de vital importancia para un posterior tema que van a ver, al cual refiere frente al diseño e implementación de planes de emergencia. Recordemos que los análisis de vulnerabilidad son de suma importancia y son vitales para la elaboración de este documento. Entonces, comencemos. Análisis de vulnerabilidad. Vamos a, de alguna forma, definir su significado. Es el estudio dentro del cual se analizan los riesgos, agentes perturbadores a los que están expuestos tanto la población como sus bienes, para intentar evitar o mitigar dichos efectos destructivos preservando la vida humana. Sirve para tomar las decisiones en la estructuración del plan para emergencias. La vulnerabilidad es el grado de sensibilidad o debilidad de ser afectado por amenazas o riesgos en función de la frecuencia y la gravedad. Es necesario identificar y describir cada una de las áreas existentes en la empresa. Posteriormente, tendríamos que identificar todos los riesgos que puedan generar algún tipo de peligro. Aquí estamos, recordemos que estos riesgos los estamos hablando desde el punto de vista de planes de emergencia y análisis de vulnerabilidad. Para tal efecto debemos hacer una clasificación. Esa clasificación consiste en determinar si estos riesgos son de carácter interno o son riesgos externos. Entendemos, por supuesto, que los riesgos internos son aquellos causados por la empresa al interior de sus instalaciones, y los riesgos externos son aquellos que vienen de factores ajenos a la empresa. Aquí nos hacen una pregunta: ¿de qué depende la vulnerabilidad a las emergencias? Muy sencillo. Depende de la frecuencia, de la gravedad y de la duración del evento que se presenta, en relación con los recursos disponibles para enfrentarlo. Es muy importante relacionar si contamos o no con los recursos necesarios y adecuados para enfrentar el tipo de emergencia determinada que se nos presenta. Vamos a hablar de las zonas de riesgo. Son aquellas zonas que por su naturaleza, equipo, almacenaje, características físicas, acumulación de materiales o cualquier tipo, o cualquier otro factor proporcionan riesgo al personal, visitantes y bienes de la empresa. Ubicar las zonas de riesgo, rutas de evacuación, rutas de acceso de los servicios de emergencia, áreas de concentración para el personal en caso de tener que desalojar el edificio, zona para proceder, zona para poder conseguir recursos tales como alimentación, agua o cualquier otra necesidad en caso de emergencia, además los servicios hospitalarios más cercanos. Los datos anteriores se ubicarán en un croquis que se deberá colocar en un lugar visible y público de la empresa para que cada persona que visite las instalaciones se ubique con facilidad. Si nos ubicamos en la diapositiva, podemos ver acá un mapa de riesgos. Comúnmente a este croquis se le conoce como mapa de riesgos, que es sencillamente un plano de la empresa o de la organización donde tú ubiques o donde se puedan identificar los riesgos
más predominantes originados por la empresa y que es necesario que en caso de un visitante, de que en caso de que exista un visitante o una persona ajena a la empresa, pues este mapa le ayuda a informarse sobre esos riesgos. ¿Cómo se realiza el análisis de vulnerabilidad? Bueno, ante todo, mediante la identificación de las amenazas presentes o potenciales, con el inventario de recursos físicos, técnicos y humanos existentes, la determinación de los posibles efectos y de la manera fiable de dar respuesta con el logro de la eliminación de pérdidas o daños. La vulnerabilidad se expresa como el valor relativo de un peligro respecto al peligro máximo posible. Entonces, aquí nos muestran que existen unos factores iniciales para elaborar el análisis de vulnerabilidad. Ante todo, nos solicitan que hagamos identificación de las amenazas presentes o potenciales. Ya definimos amenazas, ¿no? Son unos factores que en un caso dado pueden representar riesgo para los trabajadores o para las máquinas o equipos de la organización. Posteriormente nos solicitan hacer un inventario de recursos físicos, técnicos y humanos existentes para contrarrestar la amenaza en cierto momento dado o para contrarrestar las causas en caso de manifestación de esa amenaza, las consecuencias, perdón, para contrarrestar las consecuencias. Bueno, también nos hablan de la manera fiable de dar respuesta con el logro de la eliminación a pérdidas o daños. Esta es la manera en la cual pues, podemos hacer uso adecuado de estos recursos ya anteriormente hablados, es decir, debemos hacer una muy buena administración de estos recursos para que todo salga como debe salir y los métodos de prevención cumplan los objetivos para los cuales están propuestos. Aquí vamos a ver una fórmula muy sencilla que de cierta manera nos ayuda a valorar el grado de vulnerabilidad. Y nos indican que el grado de vulnerabilidad es igual a la probabilidad o la gravedad del evento. Nos prestan una tabla donde se valora la gravedad del evento. 2, mínima. Podemos decir que si la gravedad es mínima, podemos determinar como una gravedad de 2 cuando no hay lesionados o la pérdida no afecta a la empresa. 5, podemos determinar que es una gravedad marginal con lesionados, la pérdida afecta a la empresa. 7 puede ser un tema grave con pérdida de vida, la pérdida afecta sensiblemente a la empresa. Y 10 se califica como una catástrofe, varias víctimas, la pérdida lleva al caos económico. La probabilidad, la tabla de probabilidad, la podemos revisar de la siguiente manera. 2, cuando es improbable la ocurrencia. 4, cuando la probabilidad es muy baja. 6, cuando la probabilidad es moderada. Y 10, cuando la probabilidad es alta. Y la interpretación según el grado de peligro. Alto de 60 a 10, medio de 30 a 60 y bajo de 10 a 30, pues, obviamente después de haber hecho la multiplicación. Recordemos que la selección tanto de la tabla de gravedad como la de la tabla de probabilidad depende de ciertos factores de los cuales nosotros podemos tomar y hacer parte para definir estos números, como por ejemplo la ocurrencia de hechos anteriores, ¿cierto? La ocurrencia de que estas amenazas se hayan originado en la empresa o no en la empresa, sino a nivel sectorial o a nivel de ciudad o a nivel de país. Pues recordemos que tenemos unas estadísticas que nos ayudan también a tomar este tipo de decisiones. O también tenemos en el caso de los terremotos unos estudios o unos mapas de riesgo ya establecidos donde nos indican, ¿cierto?, la probabilidad de tener un sismo, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia. Numéricamente, la vulnerabilidad puede expresarse como el valor relativo o en porcentaje de un peligro con respecto al peligro máximo posible de la empresa. Entonces, básicamente aquí nos indican que la probabilidad también podemos expresar en porcentaje. Y pues básicamente nos dicen que esto lo podemos hacer relacionando el peligro máximo posible que tiene la empresa con el peligro
con el cálculo de peligro que podemos realizar mediante la fórmula de vulnerabilidad y lo multiplicamos por 100. Más adelante vamos a revisar un poco más profundo el tema mediante el análisis de vulnerabilidad a través de la metodología de riesgos por colores. Aquí vemos una webgrafía que me parece muy importante que ustedes la tengan en cuenta porque les va a ayudar a encontrar material muy importante acerca de análisis de vulnerabilidad y planes de emergencia. Básicamente es una webgrafía que los va a llevar a la página del IDIGER y pues a través de esta página ustedes van a encontrar bastante información sobre lo que hemos hablado. Bueno, vamos a ver, siguiendo con el tema, quiero expresarles y quiero socializarles una metodología que es muy conocida y muy común para el análisis de vulnerabilidad. Es importante que ustedes se familiaricen con una metodología mínima para hacer análisis de vulnerabilidad. Recuerden que los análisis de vulnerabilidad son de suma importancia para el posterior diseño del plan de emergencias. Es por esto que quiero socializarles la metodología de análisis de riesgo por colores. Esta es la metodología más común usada, no es la única, hay otras, pero quiero iniciar socializándoles esta metodología para que se familiaricen con ella y para que la tengan en cuenta en caso de que requieran realizar un análisis de vulnerabilidad. Si ustedes revisan el material complementario, se pueden dar cuenta que les anexé los documentos extraídos directamente del IDIGER, realizados por el Distrito Capital, por Bogotá, ¿cierto? Donde pues nos habla, primero que todo es una guía que nos refiere acerca de elaboración de planes de emergencia. Es muy importante que la tengamos en cuenta. Y lo otro que les cargué es esta metodología de análisis de riesgo, donde prácticamente nos explican 3 metodologías para el análisis de vulnerabilidad. Pero vuelvo y les repito, vamos a hacer énfasis en el análisis de riesgo por colores, que es el que más se utiliza actualmente y es el más común. Entonces, aquí me quiero detener y quiero que lo revisemos paso por paso. Bueno, por aquí encontré una hoja que me pareció muy interesante y es esta. Un segundito, ajustamos acá el zoom. Perfecto. Piensen este flujograma tan sencillo y tan interesante y que nos habla acerca del procedimiento del análisis del riesgo. Como les venía diciendo anteriormente, lo primero que debemos hacer es identificar las amenazas para la organización. Recuerden que estas amenazas pueden ser internas o externas. Posteriormente debemos estimar las probabilidades de ocurrencia de estas amenazas, es decir, debemos de alguna manera cuantificar en caso de que esta amenaza se materialice, ¿cierto? ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de la misma? Posteriormente pasaríamos a la estimación de la vulnerabilidad. La estimación de la vulnerabilidad sencillamente es determinar y definir y preguntarme qué recursos tiene la organización desde el punto de vista físico, humano y financiero para enfrentar la amenaza en caso de que se materialice, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer esta relación. Posteriormente, ya estimando la probabilidad y estimando la vulnerabilidad, recordemos que vulnerabilidad es el grado de daño al cual me puede afectar esa amenaza, ¿no? Es el estado también de indefensión, por llamarlo de alguna manera, que yo puedo tener frente a la ocurrencia de un evento que me puede originar cierto daño. Hacemos el cálculo del riesgo. El cálculo del riesgo está definido en función de la amenaza y la vulnerabilidad como el producto entre la probabilidad y severidad del escenario.
Recuerde que la severidad también la podemos cambiar por la gravedad o la podemos también determinar como la gravedad. Posteriormente pasamos a la priorización de escenarios, ya cuando calculamos la vulnerabilidad, que en este caso es el grado de vulnerabilidad o riesgo, pasamos a definir o sencillamente a listar esas amenazas y a priorizarlas de acuerdo al cálculo de riesgo. Obviamente, pues las amenazas con un mayor grado de estimación del riesgo, recordemos que este grado de estimación del riesgo puede ser de alto, medio o bajo, pues deberán ser las que primero se deberán atacar en el sentido de implementación de medidas de control o de mecanismos para el control de la amenaza. Y pues damos al paso, y esto nos lleva directamente a las medidas de intervención, pero recordemos que las medidas de intervención siempre deben ser implementadas de acuerdo a la priorización del riesgo. De acuerdo a lo anterior, ya podemos iniciar con la metodología o análisis de riesgos por códigos. Entonces, este documento ustedes ya lo tienen cargado en su cámara, no lo voy a leer, pero sí quiero resaltar los aspectos más importantes para que ustedes posteriormente lo lean, lo revisen y entiendan de una manera más rápida y eficaz. Entonces, partimos desde la identificación de las amenazas. La metodología nos muestra una tabla de identificación de amenazas que es muy importante tenerla en cuenta. Entonces, esta tabla de identificación de amenazas tiene tres factores. El primero, o tres elementos mejor. El primero es el natural o las amenazas de tipo natural. Las amenazas de tipo natural pues son aquellas, por su mismo nombre lo dice, aquellas que originan la naturaleza y en las cuales pues el hombre de alguna forma no tiene un poder para poderlas evitar, pero sí para poder controlar o para poder minimizar sus consecuencias. Dentro de las amenazas naturales podemos encontrar incendios forestales, fenómenos de remoción en masa, movimientos sísmicos, eventos atmosféricos, vendavales, granizadas, tormentas, inundaciones por desbordamiento de cuerpos de agua, ríos, quebradas, avenidas torrenciales, entre otros. Vamos ahora a revisar las amenazas antrópicas no intencionales. Recordemos que las amenazas antrópicas son las que se relacionan a causa del o por causa del ser humano, dentro de las cuales tenemos incendios estructurales o eléctricos por líquidos o gases inflamables, pérdida de contención de materiales peligrosos, derrames, fugas, etc., explosión de gases, polvos, fibras, inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica, redes alcantarilladas, acueductos, fallas de sistemas y equipos, entre otros. Y finalizamos con las amenazas de tipo social, donde incluye comportamientos no adaptativos por temor, accidentes por vehículos, accidentes personales, revueltas, azonadas, atentados terroristas, hurtos y otros. Entonces, tengamos muy en cuenta esta identificación de amenazas, tal cual como nos lo plantea la metodología de análisis de riesgo por colores. Bueno, aquí nos hacen una aclaración. Recuerde que las amenazas presentadas son ejemplos y estas deben definirse según las características particulares de cada organización. Es totalmente cierto. Esta identificación de amenazas debe seguir un patrón o debe seguir un contexto de acuerdo al tipo de organización que ustedes manejen. Bueno, entonces arranquemos aquí con la identificación, descripción y calificación de las amenazas. Aquí nos llevan al formato, nos indican continuar con el formato 1. Sin embargo, antes de iniciar con el formato 1, es importante que revisemos la tabla 2, porque la tabla 2 nos indica cómo se van a calificar estas amenazas desde el punto de vista de su probabilidad. Entonces, aquí vamos a revisar la tabla. El primer evento que estamos revisando es un evento posible y el comportamiento es aquel fenómeno que pueda suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decidir que esto no sucederá. Y aquí no lo califican con un rombo de color verde. Vamos a ver un probable. Fijémonos que lo primero fue un posible con un verde, vamos a ver un probable. Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá. Entonces se califica con un rombo amarillo y posteriormente revisamos el evento inminente. Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir y sencillamente lo señalamos con un color rojo.
Entonces, básicamente, aquí nos dan como una aclaración, ¿cierto? O nos dan como un tip para poder seleccionar o para poder mejor calificar la amenaza. Nos indican que el posible es que nunca sucedió. Si nunca ha sucedido, pues lo podemos colocar con color verde. El probable es que ya ocurrió, lo podemos colocar con amarillo. Y el inminente es que es evidente y detectable, es decir, que esa amenaza está latente y que en cualquier momento puede manifestarse. Ahí es cuando lo calificamos esa amenaza con un color. Ahora sí vayámonos al formato número 1, y es un formato que nos sirve para analizar las amenazas. Entonces, básicamente lo que nosotros debemos hacer es aquí identificar las amenazas en la primera columna, como están viendo en el formato. Dentro del formato determinar si esas amenazas son internas o externas. Ya explicamos cuándo es interno, cuándo es externo. Y señalamos. Aquí nos dan un ejemplo muy práctico y nos hablan de movimientos sísmicos e inundaciones. Entonces, básicamente, por lo general, el sismo siempre va a ser un tema externo igual a inundación en cuerpos de agua, a causa de cuerpos de agua. Y pues también nos relaciona la descripción de la amenaza. Entonces, básicamente, movimientos sísmicos es un factor externo, es una amenaza externa, y la descripción es estudio de microzonificación sísmica en Bogotá. Es probable, ¿cierto? Es probable porque ya ha ocurrido, por eso lo podemos determinar o calificar como probable. Inundaciones. Se generan encharcamientos ya que el agua se devuelve por sí, por eso afectando el área de almacenamiento. Es un riesgo inminente. ¿Por qué podemos decir que es inminente? Porque ya hemos identificado en la empresa cuando ocurren lluvias organizadas que se puede inundar a causa de esto. Por esta razón, y ya pasado obviamente, lo podemos determinar como inminente. Posteriormente debemos continuar el diligenciamiento del formato análisis de amenazas de acuerdo al número de amenazas que hemos identificado con anterioridad. Entonces, identificación de amenazas, diligenciamos el presente formato y pues obviamente calificamos la amenaza de acuerdo a la tabla 2 que les acabo aquí de socializar. Posteriormente, después de que hemos identificado las amenazas, procederemos a realizar el análisis de vulnerabilidad como tal. ¿Vale? Ese análisis de vulnerabilidad contiene tres factores que debemos revisar y analizar individualmente. Uno son las personas, dos son los recursos y tres son los sistemas y procesos. Bueno, aquí revisemos, aquí hay una definición importante que quiero compartir. Vulnerabilidad, característica propia de un elemento o grupo de elementos expuestos a una amenaza relacionada con su incapacidad física, económica, política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera dicha amenaza. El análisis de vulnerabilidad contempla tres elementos expuestos, cada uno de ellos analizado desde tres aspectos. ¿Qué es lo que les estaba comentando? Los elementos y aspectos que nos pueden dar un grado de vulnerabilidad son los siguientes. Primero, personas. Debemos evaluar el grado de vulnerabilidad de las personas. Posteriormente, debemos evaluar el grado de vulnerabilidad frente a los recursos de la organización. Y, finalmente, medimos el grado de vulnerabilidad frente a sistemas y procesos de la organización. Para cada uno de ellos hay un formato y una tabla establecida y una metodología para identificar estas vulnerabilidades, las cuales vamos a resolver. Es importante mencionarles que para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de preguntas buscan de manera cualitativa dar un panorama general que le permita al evaluador calificar como mala, regular o buena la vulnerabilidad de las personas, recursos y los sistemas y procesos de su organización ante cada una de las amenazas descritas. Es decir, el análisis de vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza identificada. Es decir, si yo tengo 10 amenazas identificadas y la primera amenaza que yo tengo o que yo identifique son movimientos sísmicos, pues con base en esta amenaza identificada, debo realizar el análisis de vulnerabilidad
para cada uno de los elementos expuestos, los cuales son personas, recursos y sistemas. Es decir, por cada, vuelvo y repito, por cada amenaza identificada, debo identificar la vulnerabilidad frente a personas, recursos y sistemas y procesos. Vamos a revisar el análisis de vulnerabilidad de las personas. La guía nos indica o nos da un formato para poder realizar este proceso, analizar esta vulnerabilidad de las personas. Y este análisis de vulnerabilidad de las personas contempla 3 factores. El primero es gestión organizacional, el segundo es capacitación y el tercero es entrenamiento. Entrenamiento y características de seguridad. Para cada uno de ellos se realiza un conjunto de preguntas que se formulan en la primera columna, las cuales orientan la calificación final. En las columnas 2, 3 y 4 se da respuesta a cada pregunta marcando con X. Sí, cuando existe o tiene un nivel bueno, no cuando no existe o tiene un nivel deficiente, o parcial, cuando la implementación no está terminada o tiene un nivel regular. En la quinta columna se registra la calificación de la respuesta, la cual se debe realizar con base en los siguientes criterios. Si la respuesta a la pregunta es afirmativa, vamos a generar un punto, si es parcial, medio punto, y si no hay nada, 0 puntos. Posteriormente vamos a sumar el puntaje y a sacar un promedio. Aquí tenemos un ejemplo claro del diligenciamiento del formato 2, que es el que nos permite analizar la vulnerabilidad de las personas. Entonces, fíjense en el formato. Recuerden que para el análisis de vulnerabilidad de las personas contiene inmersos 3 factores que son gestión organizacional, capacitación, entrenamiento y características de seguridad. Fíjense que aquí el formato arranca, ¿cierto?, con las preguntas relacionadas con gestión organizacional. Básicamente, pues aquí nos plantean una serie de preguntas que nos ayudan a mirar la vulnerabilidad en las personas en ese aspecto de gestión organizacional. Ustedes se dan cuenta, aquí yo marco con una X, sí, no o parcial, posiblemente doy la calificación y pues me dan una casilla para colocar las observaciones pertinentes. Cuando yo ya he realizado evidenciado todo el formato, lo que hago es sumar el puntaje obtenido, ¿cierto? Y dividirlo por el número de preguntas que realicé. En este caso, gestión organizacional tiene 7 preguntas. Yo hago la sumatoria de la calificación, divido entre 7 y me da 0.29, que dentro de nuestro rango, de nuestra tabla de calificación, eso es malo. ¿Listo? Pasamos con capacitación y entrenamiento. Básicamente lo mismo, tenemos 4 en el ejemplo o en la tabla que nos muestra aquí en la guía, que nos muestra 4 preguntas para verificar capacitación y entrenamiento. Acá pues se señalan las 4 con no, quiere decir que el puntaje 0 dividido entre 4, 0, pues nos lleva a una calificación mala. Pasamos a características de seguridad, es exactamente lo mismo. Aquí en este caso nos hacen 5 preguntas con una serie de calificación, sumamos la calificación, eso lo dividimos entre 5 y nos da 0.5 para el caso del ejemplo y nos da pues que en el caso de características de seguridad es regular. Posteriormente sumo todos los promedios y esa será mi calificación total para análisis de vulnerabilidad en las personas. Fijémonos aquí, la calificación total es un .79, quiere decir que la vulnerabilidad en este caso para las personas en la amenaza determinada, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? En este caso podríamos decir que le estamos evaluando para movimientos sísmicos, ¿vale? Recuerden que esto hay que hacerlo para cada una de las amenazas identificadas. Pasamos ahora a revisar y a verificar el análisis de vulnerabilidad para los recursos. Entonces, aquí lo tenemos y aquí tenemos el formato número 3, el cual nos permite realizar el análisis de vulnerabilidad para los recursos. Básicamente, la misma dinámica anterior y aquí empezamos a revisar. Bueno, aquí los recursos tienen 3 elementos.
suministros, edificaciones y equipos. Aquí arrancamos con suministros, nos hacen dos preguntas para determinar la vulnerabilidad en los suministros, se califican y posteriormente ustedes ya saben que se hace la respectiva sumatoria y la división para sacar un promedio. Se hace lo mismo con edificaciones, se hace lo mismo con equipos, ¿cierto? Se suman los promedios y se da una calificación de acuerdo a ese resultado. Aquí vuelven y nos recuerdan, y me gusta también recordarles, esto que estamos viendo en este momento, eso es una guía. No quiere decir que ustedes lo hagan exactamente igual. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene un contexto diferente, ¿cierto? Y tiene un comportamiento diferente, para lo cual ustedes deberán analizar el contexto de la situación y de sus amenazas. Por eso es que esta guía nos va a servir como un instrumento, por eso es un instrumento para que ustedes lo puedan hacer, pero no es que lo hagan exactamente como dice la guía. Eso es importante aclararlo, ¿sí? Es una guía bien importante y fundamental que la utilicen, pero recuerden que no necesariamente va a quedar igual a como nos lo plantean en estos momentos en la guía. Pasamos a sistemas y procesos. Sistemas y procesos, al igual que los anteriores, tiene tres elementos para revisar. Uno son servicios, sistemas alternos y recuperación. Entonces, fíjate que aquí arrancamos con servicios, hacemos 4 preguntas, o en el ejemplo nos dan 4 preguntas para determinar vulnerabilidad del factor servicios en sistemas y procesos. Calificamos, promediamos y nos da el resultado. Pasamos a sistemas alternos, donde revisamos, hacemos el mismo procedimiento, nos dan una serie de preguntas, calificamos y sacamos los promedios. Pasamos a recuperación, ¿cierto? Revisamos las preguntas, calificamos, sacamos promedios y pues recuerden que la sumatoria de los promedios pues, nos da el total con 1.6 en este caso. Fíjate que aquí ya nos dio medio, ¿cierto? Entre más se aleje de 0, pues la calificación va a ser de alguna manera más positiva, por llamarlo de alguna manera. La interpretación de vulnerabilidad por cada aspecto. Entonces, fíjense aquí esta tabla porque es la que nos permite determinar si la vulnerabilidad por cada aspecto es buena, regular o mala. Recuerda que los aspectos son personas, recursos, sistemas y procesos. Entonces, aquí, dentro del rango de 0.68 a 1 es bueno, regular será desde el rango 0.34 a 0.67 y malo de 0 a 0.33, ¿vale? Como pueden ver, aquí podemos realizar el tema de verificación. Ustedes se pueden ver acá, 0.87 es alto, ¿cierto? Estaría dentro del rango bueno. Una vez calificados todos los aspectos, se realiza la sumatoria por elemento. Por ejemplo, para cada elemento de persona se debe sumar la calificación de cada aspecto de gestión organizacional, capacitación, entrenamiento y características de seguridad, y así para los demás elementos. La interpretación de los resultados se obtiene de la tabla 5. Esta es la tabla donde tenemos la interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento. Entonces, de 2 a 3 baja, de 1 a 2 media y de 0 a 1 es alta. Esta sí es la que nos permite categorizar la suma total de los promedios, como nos podemos dar cuenta, ¿no? Aquí tuvimos a la total. Perfecto. Nivel de riesgo. Vamos a revisar aquí el nivel de riesgo y eso lo vamos a hacer mediante el análisis del diamante de riesgo. Riesgo es el daño potencial que sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socionatural o antrópico. 91, que se extiende más allá de los aspectos privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al Estado y a la sociedad. Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas para cada una, desarrollado el análisis de vulnerabilidad, personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo, que para esta metodología es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades, utilizando el diamante de riesgo que se describe a continuación. Entonces revisemos el diamante de riesgo,
Fíjate que el diamante de riesgo contiene, en este caso, 4 factores. El primero son las amenazas que previamente tú identificaste y calificaste. Posteriormente, contiene los elementos que hacen parte del análisis de vulnerabilidad. En este caso, esos elementos son recursos, personas y sistemas y procesos. Recuerden que esos elementos, a su vez, también contienen otros factores que también hay que calificar y que ya los vimos. Para la amenaza, entonces, pues esta calificación ya la vimos al inicio de la metodología. Entonces, ¿cómo califica la amenaza? Pues color verde cuando nunca se ha manifestado, color amarillo cuando ya se manifestó y color rojo cuando es inminente, cuando ya el riesgo está latente y está a punto de suceder. Ahora vamos a revisar la tabla para la vulnerabilidad. Color verde. Color verde quiere decir que es baja, entre 2.5 y 3. Color amarillo media, entre 1.1 y 2. Y color rojo, entre 0 y 1. Para determinar el nivel de riesgo global, en la penúltima columna del formato 5 se pinta cada rombo en diamante según la calificación obtenida para la amenaza y los 3 elementos vulnerables. Por último, de acuerdo a la combinación de los 4 colores, dentro del diamante se determina el nivel de riesgo global según los criterios de combinación de colores planteados en la tabla 6. Entonces vamos a revisar la tabla 6 y posteriormente vamos a revisar el formato 5 para que nos quede totalmente entendido el concepto y es importante esta metodología. Entonces fíjate que la tabla 6 nos presenta la calificación del riesgo. Fíjate que la sumatoria de rombos entre 3, aquí lo que hacen es hacer una sumatoria de rombos. Entre 3 y 4 rombos rojos, la calificación es alta. Entonces fíjate el ejemplo. Fíjese que en cada uno de los ejemplos hay mínimo 3 rombos rojos y máximo 4. Fíjate que aquí hay 3 rojos y 1 amarillo, aquí hay 3 rojos, 1 verde y aquí hay 4 rombos rojos. Quiere decir que si nos da en algún momento casi un diamante de este tipo, de este grupo, donde tenga 3 o 4 diamantes rojos, la calificación es alta. Pasamos a la calificación media. La calificación media nos la da 1 o 2 diamantes rojos o 3 o 4 diamantes amarillos. Aquí podemos ver claramente los ejemplos. Aquí tenemos 2 rojos, 2 amarillos, aquí tenemos 3 amarillos, 1 rojo y aquí tenemos 4 amarillos. Cualquiera de estos 3 rombos nos da una calificación media. Pasamos a la baja. Entonces la baja debe tener 0 rombos rojos y entre 1 y 2 amarillos y el resto verdes. Aquí podemos ver claramente 3 ejemplos. Aquí el primero tiene 2 amarillos, 2 verdes. Aquí tenemos 3 verdes, 1 amarillo y aquí 4 verdes. Cualquiera de estos 3 rombos de la parte de abajo los podemos calificar con un riesgo bajo. Aquí nos indican que nos presentan un ejemplo en el formato 5 donde el diamante tiene 2 rombos rojos y 2 amarillos. Su interpretación desde el nivel de riesgo asociado a la amenaza de incendios es 9. Entonces vamos a revisar el formato 5. Fíjate que el formato 5 ya es el consolidado del análisis del riesgo. Y este formato, pues, me parece importante que lo tengamos supremamente claro. Entonces revisémoslo minuciosamente, ¿cierto? Y hagamos énfasis en este formato, ya que es el que nos resume todo el proceso anterior. Entonces, fíjate que arrancamos con el análisis de la amenaza. El análisis de la amenaza se relaciona con la identificación de esta amenaza. Entonces, fíjate que aquí, en cada fila, ¿cierto? Vamos a registrar, en cada fila de la columna amenaza, vamos a registrar las amenazas que hemos identificado previamente, ¿cierto? Recuerden que estas amenazas pueden ser internas o externas. Aquí, en la segunda y tercera columna, pues vamos a relacionar la calificación de esa amenaza, la cual ya vimos la tabla y vimos la manera de hacerlo. Y en este caso, pues incendios, definimos que es probable y que es con color amarillo. Quiere decir que si yo seleccioné que la amenaza, si yo califiqué en este caso incendios como probable, quiere decir que en la organización ya hemos tenido incendios. Ya hemos tenido incendios con anterioridad. En algún momento de la historia de la organización hubo un incendio. Por eso yo lo estoy calificando como probable y por esto estoy colocando el color amarillo. Posteriormente a esta amenaza de incendios, ¿cierto? Vamos a determinar el análisis de vulnerabilidad
desde los tres factores anteriormente expuestos. Uno es personas, recursos, sistemas y procesos. Pero recuerden que estos tres factores a su vez tienen otros factores inmersos, ¿cierto? Por ejemplo, empecemos con la revisión o hagamos mejor, de acuerdo al ejemplo dado, el análisis de vulnerabilidad para las personas. Fíjate que las personas tienen gestión organizacional, tienen capacitación y entrenamiento, características de seguridad, tienen tres factores. Realizamos la valoración para cada uno de estos tres factores. ¿Cómo lo hacemos? Con los formatos anteriormente expuestos y con las preguntas que ya ustedes vieron anteriormente. Y sacamos una calificación total. Esa calificación total, ustedes ya saben cómo hacerlo y saben cómo valorarla. Pero básicamente esta calificación total pues, es la suma de los promedios, ¿verdad? Es la suma de los promedios. Aquí podemos ver que punto 5 más punto 29 nos da punto 79. De ahí sale el total de vulnerabilidad de las personas. Y este valor, pues, sencillamente lo comparamos con la tabla y nos da la calificación o el valor. En este caso nos da un rojo. Color del rombo de personas nos da un rojo. Hacemos exactamente lo mismo con recursos y hacemos exactamente lo mismo con sistemas y procesos. Si se dan cuenta, en este momento ya tenemos 4 rombos. 1, 2, 3, 4 rombos individuales. ¿Cierto? Tenemos un rombo para el análisis de amenaza, tenemos un rombo para el factor personas, tenemos otro rombo para el factor recursos y tenemos otro rombo para el factor procesos, lo cual nos da 4 rombos. Con estos 4 rombos vamos ya a consolidar nuestro rombo grande, nuestro rombo final. En este caso, el resultado de nuestro diamante o rombo final son 2 rojos y 2 amarillos. Y eso, de acuerdo a nuestra tabla de valoración, nos da una interpretación de medio. Ustedes se dan cuenta, para cada una de las amenazas se debe seguir el mismo procedimiento o el procedimiento que les acabo de indicar. Y pues podemos sacar una conclusión y podemos determinar los niveles de riesgo por amenaza. Aquí nos dan un formato 6 que me parece interesante mencionarlo y es un formato de priorización de amenazas y medidas de intervención. Entonces fíjate que aquí este formato, en la primera columna tenemos amenaza, segunda columna medida de intervención y aquí los tipos de medida, prevención o mitigación. Esta priorización va de acuerdo a la calificación o la interpretación obtenida en el consolidado del análisis de riesgo. Como les decía anteriormente, las primeras amenazas que debo gestionar o empezar a tratar, pues son las que su interpretación medio alta. Cuando ya he evacuado las amenazas, cuya interpretación fue alto, ¿cierto? Cuyo análisis de vulnerabilidad me quedó en alta, pues continúo con medio y finalizo con las que me quedaron en bajo. Este formato 6 es interesante porque me relaciona las amenazas con las medidas de intervención y con el tipo de medida que voy a implementar, si es preventiva o es de mitigación. Recuerda que sí, el tipo de medidas de prevención es porque aún la amenaza no se ha manifestado. Pero si el tipo de medidas de mitigación es porque la amenaza ya se manifestó y lo que yo debo hacer es tratar de minimizar el impacto o minimizar el daño que me trae esta amenaza como tal. Bueno, básicamente esta fue la metodología de análisis de riesgos por colores. Espero que la hayan entendido. Cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto me la pueden realizar a través del correo electrónico. Yo con mucho gusto les contesto sus dudas o a través de la presente clase virtual. Les había comentado que esta clase es en vivo y me pueden hacer cualquier tipo de pregunta finalizada en la cátedra. Es importante que revisen este documento. Les anunciaba que este documento se los apunté en su material educativo. Me parece importante que lo revisen porque me pareció muy claro. Fíjate que este documento es de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la FEPADE. Me pareció súper interesante, súper bien explicado y es realmente algo que les va a ayudar. Adicionalmente, también les apunté otro documento que es la guía para la elaboración de planes de emergencia, para que ustedes ya tengan como tal un instrumento, ¿cierto? Soporte para la elaboración de un plan de trabajo y pues ya con el análisis de vulnerabilidad tendríamos todo el documento completo. Entonces, bueno, básicamente esto fue la metodología del análisis de riesgo. Hay otras metodologías también,
Hay otras metodologías también, no es la única que pueden utilizar. Hay otras metodologías. Quiero muy rápidamente que revisemos dos metodologías que tengo por acá y que pues les pueden ayudar también a resolver el tema o hacer su análisis de vulnerabilidad. Entonces, recuerden que esto depende del contexto de la organización. Acá hay otra metodología, ¿cierto? Es una metodología un poco más sencilla. Esta metodología pues nos presenta también una matriz de riesgos y un tema de, aquí pues nos presenta su tabla de calificación que depende de la probabilidad, en este caso, aquí en este caso depende de la probabilidad y el nivel de riesgo, ¿cierto? Aquí ya nos, de alguna forma aquí nos definen la tabla y aquí sencillamente pues procedemos a realizar las preguntas pertinentes, ¿cierto? A lo que yo quiero referirme es que todas las metodologías siguen el mismo proceso. Debemos identificar probabilidad o gravedad o nivel de riesgo. Todas las metodologías nos van a obligar a identificar esos dos factores. Procedemos a hacer la multiplicación para sacar el grado de riesgo. Y hay otra que quiero mostrarles. Hay otra que quiero mostrarles. Esta matriz es una sábana en Excel, es una matriz que utiliza actualmente ARL Positiva para sus empresas afiliadas, es de ellos, y pues se la quiero socializar a ustedes porque también me pareció interesante, me parece un documento interesante. Entonces básicamente, si ustedes se dan cuenta que hay dos pestañas, una, la cual nos va a permitir identificar las probabilidades de las amenazas y aquí la gravedad, y posteriormente la tercera nos va a ayudar a identificar el grado de vulnerabilidad de la organización. Aquí sencillamente pues, pasamos por el principio. ¿Cuál es el principio? Identificar las amenazas. Entonces aquí nos identifican unas amenazas naturales, tecnológicas y sociales, ¿cierto? Tal cual como nos la identifica la metodología de los colores, y de cierta manera aquí nos hacen las preguntas directamente. Digamos que es una metodología, no cambia mucho de fondo, pero sí de forma. Entonces sencillamente aquí nos hacen una serie de preguntas y de una vez nosotros empezamos a calificar. Por ejemplo, sismo. Vamos a mirar, ¿qué es A? Se ha determinado previamente por parte del profesional del edificio los aspectos básicos a poner en práctica en caso de una evacuación del mismo. B, solo algunos empleados conocen normas. C, ninguno de los empleados. Entonces, en sismo, tú colocas el resultado obtenido, que puede ser A, B o C, y aquí lo marcarías, ¿cierto? En este caso, el ejemplo es un A, pero yo lo podría poner un B o un C, determinando pues lo que yo estoy evidenciando. Y lo mismo haría para vientos, lluvias, inundación, ¿cierto? Lo mismo haría para tecnológicos y lo mismo haría para sociales. Aquí sería la pregunta 2, la pregunta 3. Básicamente aquí nos están haciendo 25 preguntas. De acuerdo al resultado de esas 25 preguntas, pues yo tengo aquí una calificación y me da un puntaje, ¿cierto? Y ese puntaje pues me lo permite apreciar a través de esta tabla que les estoy mostrando. Aquí nos dicen que el puntaje total fue 1472, pasamos a gravedad, y con gravedad es exactamente lo mismo. Aquí es un checklist, donde sencillamente pues tú vas a colocar, tiene el mismo criterio A, B y C, tú calificas, contestas el checklist, te da una calificación y pasamos al análisis de vulnerabilidad, y esta es una tabla, pues en este caso es formulada, y aquí nos permite revisar el grado de vulnerabilidad, si es baja, media o alta. Esta información o esta metodología que les estoy mostrando, no quiero ahondar mucho en ella porque no es tan común y es básicamente de una ARL, entonces por eso no quiero ahondar en ella, pero se las quiero mostrar y se las quiero traer a colación para que ustedes sepan que hay más metodologías o hay más formas de hacer análisis de vulnerabilidad. No solamente existe el análisis de riesgos por colores, hay otras formas, otras maneras de hacer su análisis de vulnerabilidad. Eso que ustedes están viendo acá lo pueden conseguir a través, pues esto lo pueden conseguir en la web, en la página de Positiva. Esto es un documento que yo sencillamente consulté y lo encontré, me pareció interesante y lo estoy socializando en estos momentos, pero ya saben que es un documento. Buscan en Google análisis de vulnerabilidad positiva y les sale el enlace para que los lleve directamente a esta sábana en Excel,
Igual el anterior que les mostré, ¿cierto? Igual este chiquitico, el anterior que les mostré. Es otra forma de hacerlo, también está en la web, ¿cierto? Y lo encuentran perfectamente en estas páginas. Vamos a ver. Denme un segundo, yo les muestro dónde. Aquí en las diapositivas. Aquí, en esta webografía, discúlpenme, aquí pueden encontrar los análisis de vulnerabilidad que les expuse anteriormente. Bueno, estimados estudiosos, hasta aquí fue la clase. Espero que les haya parecido interesante. Wendy Milena Correa, te tengo conectada. Wendy, si tienes algún tipo de pregunta puntual y la quieres hacer, con mucho gusto la hacemos antes de finalizar la clase. No sé si tengas algún tipo de pregunta. Estoy aquí atento para contestar. Wendy, ¿tienes alguna pregunta o podemos dar finalizada la clase? Wendy, ¿me escuchas? Milena. Bueno, bueno, entonces, queridos estudiosos, les agradezco su atención. Recuerden que este video está publicado y no siendo más, feliz tarde y feliz resto de día. Hasta luego.